Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana charlamos, compartimos y vamos aprendiendo también acerca de la actualidad, de todos aquellos temas que son importantes para nosotros, para nuestra fe, para nuestra familia, para la sociedad y para el mundo entero. Y hoy en este día tenemos un tema que particularmente afecta a la familia, afecta al mundo, afecta a la sociedad. Un tema que desafortunadamente está más presente que nunca y esto es la separación. Pero no solo la separación y los hijos. Y para hablar de este tema tan interesante, nos vamos a quedar en Estados Unidos el día de hoy. Tenemos a dos invitados desde Texas que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida a Tomás e Ivonne Ream. Tomás, Ivonne, bienvenidos a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias por acá. Pues Gracias. una gran alegría tenerlos a ambos con nosotros y ya lo decía yo en la pequeña introducción, una realidad, una verdad que hoy más que nunca se vive en los Estados Unidos, pues desafortunadamente tenemos un alto número de separaciones. Ivonne, es algo que no se habla seguido, pero cada vez más vemos que es más sencillo, por ponerlo entre comillas, ¿no? Se ve más fácil que la pareja se pueda separar, ¿no? Fíjate que me encanta que toques este tema y de la manera que lo estás tocando porque no nos podemos acostumbrar a esto. Lo común, Omar, lo común no significa que sea lo normal. Y definitivamente pareciera como un cáncer, como si estuviera de moda y yo veo que mi hermana, mi prima, mi comadre se separan, se divorcian y están bien. Y lo pongo entre comillas. Y esa es una gran falacia. Es la gran mentira del enemigo que nos hace creer que todo va a estar bien. Por supuesto, Omar, con la gracia de Dios y con la gracia de Dios, es por ahí el camino de la sanación. Eventualmente esto se saca adelante, pero no nos podemos acostumbrar, no podemos tomar el matrimonio como, vamos a llamarle material de desecho, porque no lo es. Es el mismo Cristo quien nos está uniendo y no podemos tirarlo a la basura nada más porque no fuimos capaces de sacarlo adelante cuando el mismo sacramento te da todas las herramientas, para sanar todo lo que hay que sanar. Me encanta lo que dices, Ivonne, porque no fuimos capaces de sacarlo adelante. Tomás, y esto no solo es una perspectiva femenina, no solo es la perspectiva de Ivonne, pero es una perspectiva que también incluye a la visión que el hombre tiene que tener para el matrimonio, porque sí, ¿no? Hoy el hombre que desafortunadamente a veces se ve hasta disminuido, ¿no? Bajo todas estas ideologías y estos pensamientos de que pues el hombre tiene que ser como la mujer o el hombre tiene que dejar que la mujer decida. A veces el hombre ha perdido el valor y la importancia de su rol dentro de la pareja, dentro del matrimonio, ¿no? Claro, como cabeza de familia, es el esposo, es el primero en todo, desde el principio, desde lo más básico y de lo más importante que es perdonar. Tengas o no tengas la culpa, hay que buscar siempre la reconciliación y tener el valor y dejar ese egoísmo a un lado, porque eso es lo que más nos está afectando en los matrimonios actualmente, es ese egoísmo tan marcado, todo lo que te está vendiendo la sociedad, el mundo en general, y que está afectando tantísimo a las parejas, a los matrimonios, a los hijos sobre todo. Y Tomás, y déjame continuar aquí contigo porque dices algo bien interesante. Como hombre, como varón, saber que eres la cabeza de la familia, saber que eres el primero y dices algo muy interesante y te quería preguntar, ¿por qué? ¿No? Dices, perdonarte y saber perdonar, ¿no? El hombre tenemos la idea, ¿no? La figura de que, bueno, yo por qué perdono, si me han ofendido, pues es su problema, o si yo he ofendido, nos cuesta trabajo pedir perdón. ¿Por qué dices, el hombre tiene que aprender perdonarse y saber perdonar? Bueno, principalmente porque de ahí es de donde nace esa lucha, es el tener la voluntad de luchar por tu familia, por tu esposa, por tu matrimonio, por tu salvación. O sea, tener el valor, como tú bien dijiste hace un momento, es tener el valor de luchar y saber que este es tu camino
a la salvación de tu alma y a la salvación más importante, que es llevar a la santidad a tu esposa y de ahí a tus hijos. Y es tu responsabilidad. Nuestro Señor nos dio esa responsabilidad y al fallar, imagínate, cuando estemos en presencia de Dios. Y algo muy importante, ¿no? La responsabilidad de la salvación del uno del otro. Ivonne, lo que dice Tomás es maravilloso, ¿no? Y en muchos cursos prematrimoniales no lo dicen lo suficiente, ¿no? El primer rol del hombre y de la mujer es, pues, salvar a su esposo, salvar a su esposa, que alcancen la santidad, que lleguen al cielo, pero también, qué importancia, Ivonne, tiene el siempre considerar a los hijos. En la separación, cuando se dan estas situaciones, pues desafortunadamente algunas veces los hijos, la familia, se ve como un daño colateral, es decir, el hombre, la mujer se centran en su realidad, en lo que están viviendo, tal vez en la dificultad, y no piensan en los hijos, no piensan en la familia y la importancia de no ponerlos, porque los hijos no son un daño colateral, no son algo extra, son parte misma de la familia, ¿no, Ivonne? Por supuesto, me encanta, o sea, escucho a mi marido Omar y es que verdaderamente hace vida esas palabras, Omar. Hace unos días, Tomás y yo, voy a poner la palabra festejar, pero no es festejar, el que mi esposo y yo estemos hoy contigo para denunciar la gravedad que trae una separación y un divorcio, es porque hace 10 años, Omar, hace unos días, Tomás y yo, hace 10 años firmábamos el divorcio. Y uno piensa como que es una firmita más y es abrir puertas que es bien difícil, son puertas de dolor, puertas de sufrimiento, puertas de lágrimas, que es bien difícil que cerremos y que los hijos, claro, que la pareja es muy, muy increíblemente afectada, está en riesgo su salvación, así se los tengo que poner. Pero los hijos, Omar, los hijos, las consecuencias que nosotros vimos en nuestros hijos, nuestro matrimonio se restauró, fíjate, un año después de que nosotros firmamos el divorcio, nosotros venimos de 5 años de separación y divorcio, nuestro matrimonio por la gracia del sacramento se restaura al año siguiente y hoy por hoy nuestros hijos siguen pagando las consecuencias de esas heridas. Por supuesto que nosotros al haber esta restauración y reconciliación, los metimos a ellos en esa sanación y reconciliación y todo lo que hacíamos nosotros por sanar y salvar nuestro matrimonio, nuestros hijos estaban incluidos. Pero a lo que voy, qué necesidad de que nuestros hijos hubieran vivido todo esto, qué necesidad de que en algún momento nuestros hijos se replantearan la fe, qué necesidad, uno de nuestros hijos, bueno, los dos, dicen, mamá, a ver, siendo una familia que éramos de misa diaria, Omar, de una vida de piedad increíblemente activa, pero de verdad de corazón, y caímos en este engaño, fui yo la que caí en este engaño del demonio, porque no es otro, y mis hijos me decían, mamá, ¿dónde está Dios? De verdad, ¿cómo puede existir un Dios del que me hablas que es un Dios amor y puede hacer que sufra tanto yo mi corazón, que sufra tanto mi corazón? ¿Por qué ese Dios en el que tú y yo creemos, mamá, no hace el milagro de que vuelvas a amar a mi papá? Entonces, eran preguntas, Omar, que dentro de mi ceguera espiritual, yo estaba convencida, Omar, que mis hijos iban a estar bien en un futuro, que mis hijos lo que querían era ver a sus papás felices, no importaba si estuvieran separados, que mis hijos eventualmente con una terapia iban a estar bien. Gran mentira, es la falacia de las falacias, gran falacia, porque no es verdad. Nuestros hijos necesitan ese apego seguro, es ese techo, ese piso que no se los mueva, que se llaman papá y mamá, unidos. Es más, es su derecho, tener un padre y una madre unidos desde el amor en esa constante muestra de amor de uno y otro. Qué palabras tan importantes y qué valor, y agradecerte, Ivonne, el valor y el coraje que toma reconocerlo públicamente, hablarlo y admitirlo. Y como bien lo mencionas, ¿no? Tristemente, por ejemplo, hay situaciones en las que se ve la separación, en las que se ve el divorcio como algo para celebrar, como algo para decir, he vencido este problema y ahora voy a ser feliz, ahora sí voy a encontrar la verdadera felicidad, ahora sí voy a buscar aquello que no tenía en mi matrimonio, aquello que no tenía en mi esposo, en mi esposa, pero nos damos cuenta que no, porque la verdadera felicidad,
la mayor parte del tiempo Dios ya nos la ha dado, la tenemos ahí, pero no la podemos ver. Tomás, para ti, ¿cómo fue este proceso, el divorcio, la separación, a ti como varón, como hombre, como padre? ¿Cómo tomaste tú toda esta situación? Pues fue una situación muy, muy difícil, como te has de imaginar, algo que no podía yo creer, porque también yo igual estaba viviendo en una ceguera con referencia a lo que estaba pasando con mi relación con mi esposa y sobre todo con ella, buscando ayudarla en todo lo que ella estaba viviendo de la forma que yo sabía y no era la más apropiada. Y partir desde el punto, desde que una vez que pasó y se separó de mí, empezar a reconocer de mi parte qué contribuyó a que sucediera esto, ¿verdad? ¿Por qué estaba viendo los cambios que estaban teniendo mis hijos, todo lo que estaban ellos sufriendo, la situación que estaban viviendo en la escuela, donde de ser estudiantes de A+, o sea, de ser lo mejor, empezaron a tener problemas en el estudio, a desenfocarse? Uno de mis hijos se me empezó a ser bastante adicto a los videojuegos, empezó a ser bastante agresivo. Mi otro hijo se encerró en sí mismo, empezaron a tener pues, actitudes completamente diferentes a las que estaban teniendo anteriormente, ¿verdad? Eran niños felices, plenos, llenos de alegría, donde después era pues todo lo contrario y muy, muy doloroso para mí. Pero una vez que empecé a reconocer mis errores, lo que yo tenía el poder de controlar, empecé a hacer los cambios necesarios para poderles llevar un poco más de estabilidad a mis hijos y que viera también mi esposa que sí se podía cambiar, que sí, a través del ejemplo, del esfuerzo, había oportunidad de sacar adelante una relación, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué? Porque del agarrado de Dios es como se puede lograr. Por uno solo es imposible, es buscar siempre ese apoyo, estar en constante oración con nuestro Señor, con la Santísima Virgen. Yo iba a la basílica donde vivíamos en su momento, diariamente a ofrecer una veladora, una rosa, una flor a nuestra Santísima Madre para que intercediera por nosotros y que le diera la luz a mi esposa también para que empezara a ver lo que le correspondía y empezar a hacer sus cambios. Y eso es lo más difícil, es reconocer y tener el valor de confrontar y decir, esto es lo que me corresponde, es por mí está pasando esto. Y no echar culpas, porque eso es lo que está, híjole, acabando con esos matrimonios, porque todo el mundo tiene la culpa menos tú. ¿Sí? Entonces, tener el valor. Es una gran verdad. Y Tomás, déjame continuar contigo. ¿En qué momento, como dices, no te empiezas a dar cuenta que esta situación tan difícil, esta separación, ir viendo hacia adentro, esta introspección, ir reconociendo que Tomás está fallando en esto y esto, Tomás puede mejorar esto y esto? Pero ¿en qué momento te hace el clic? ¿En qué momento te das cuenta, espera, esto no solo es Tomás e Ivonne, esto también son mis hijos? ¿En qué momento tú descubres y dices, oye, aquí no solo vamos dos, aquí somos cuatro, aquí va una familia? ¿Qué es lo que te hace a ti entrar en ese entender que los hijos son tan parte de ustedes como lo son ustedes dos? En ese aspecto yo lo tenía bastante claro desde el principio. Fue una situación que, como te decía, yo no esperaba, yo ni lo pensaba, ni lo he pensado, ni lo voy a pensar, Dios permita, llegar a una cosa así. Mi familia, mi esposa, mis hijos es, después de Dios, mi prioridad. Cuando sucedió, fue una situación donde Ivonne tomó ese paso, ¿sí? Lógicamente, no, como te digo, no es ella nada más la culpable de lo que sucedió, sino lo que a mí me correspondía. Pero cuando me llegó ese clic, fue una vez donde a mí me hizo ver, donde me hizo ver nuestro Señor que yo tenía que también hacer esos cambios. Era en el momento que mi esposa ya no estaba con nosotros, yo estaba con mis hijos, los llevé a la escuela, regresé a la casa y entré a la casa y había una situación muy particular que a mí me molestaba mucho y hacía mucho hincapié a mi esposa y a mis hijos, era el orden, el tener siempre todo en orden en la casa y seguir pues las reglas que ya habíamos preestablecido, ¿verdad? Y era yo muy particular en esto. Llegaba a la casa, veía desorden, tirado acá, la comida por allá, no guardaron los trastes, y llegaba siempre a la casa a regañar, a poner orden, a exigir que se cumplieran con las reglas, ¿verdad?
Pero volviendo a lo que te comentaba, regreso una de esas mañanas donde llevé a mis hijos a la escuela donde Ivonne ya no estaba. Entro a la casa y mi casa en perfecto orden, pero se sentía un vacío profundísimo. Dije, ¿dónde está mi bendito desorden? En ese momento dije, ¿sabes qué? O sea, hay muchas cosas mucho más importantes en donde tenía que haberme enfocado y no las pude ver por mi obsesión al orden. Y ese fue el momento donde yo empecé a reconocer lo que yo tenía que empezar a hacer para mejorar mi relación con mi esposa. Qué bonitas palabras, Tomás. Muchas gracias por compartirlos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? A veces hasta en aquello que, pues, que se nos sale de nuestro metro cuadrado, de nuestra cajita que tenemos, ahí está la familia. Ivonne, para ti, ¿cómo fue? ¿Habías decidido, verdad, por circunstancias, dar un paso al lado, verdad? ¿Habías decidido tú continuar con tu vida, verdad? Como dices, buscando tu felicidad y como lo decías hace un tiempo atrás, ¿no? Pues los hijos van a estar bien, ¿verdad? Tal vez van a querer un poco de ayuda, pero al final del día, pues Dios los ayuda y van a estar bien. ¿Cómo fue cuando te das cuenta de que no, espera, esto es también ellos y mi felicidad debe de incluir la verdadera felicidad de mis hijos? ¿Cómo fue descubrir esto para ti? Fíjate que en el camino de estos 5 años, Dios es maravilloso porque te deja ver destellos de que por ahí no es, mejor hazle por aquí, pero uno está tan ensoberbecido, es esa soberbia que no te deja ver más allá. Y antes de contestarte esa pregunta, Omar, te tengo que decir que este matrimonio se restauró por la gracia de Dios, obviamente, pero porque tuve un hombre a mi lado, hombre, de esos que te pones de pie para hablar de ellos, que no se bajó de la cruz, Omar, que no se bajó de la cruz y que dio su vida por mí, haciendo vida las palabras de las escrituras de hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. Y justo fue lo que hizo mi marido conmigo, donde él me iba cayendo el 20 porque pues yo soy mujer de hogar, yo soy mujer de matrimonio, la familia es para mí, pero estaba tan herida, tan increíblemente llena de heridas emocionales que no sabía cómo hacerle de verdad. Hasta que ya 5 años después, donde mi marido me seguía insistiendo en que volviéramos, que restauráramos el matrimonio y yo estaba convencida de que no, porque una vez que abres la puerta al enemigo, te ciega tanto y te engaña tanto que yo empecé a generar por Tomás muchísimo asco, muchísimo asco. Yo no toleraba estar junto a Tomás porque verdaderamente la náusea era real, ¿no? En el 2014, en una de esas veces que Tomás fue mi cumpleaños y me dijo, te invito a celebrar tu cumpleaños, fuimos a celebrarlo y me dijo, mira, te invito a ver este mirador. Y fue ahí, Omar, donde nos metemos al tal mirador y el mirador era la suite nupcial. En cuanto abrimos, era la canción de nuestro vals, de Nada va a cambiar mi amor por ti, la cama llena de pétalos de rosas, la habitación llena de rosas, enfriando una botella de champaña. Entonces yo veo todo ese cuadro, obvio, previamente, no te puedo decir cuántas veces me pedía Tomás que volviéramos y yo le decía que tuviera dignidad, que entendiera que yo no lo quería, que no lo amaba, que me daba asco, que tuviera dignidad. O sea, yo lo machacaba. En ese momento, en esa suite nupcial, Tomás me abraza y me dice, vamos a volver, vente, vamos a bailar. Y yo ya lloraba, Omar, le decía, Tomás, ¿por qué te denigras? No te quiero, no te amo, ten dignidad, entiende, me das asco. Todavía en ese momento. Y él me decía, tranquila, y me abrazaba, yo con mis brazos así, él me envolvía, de verdad, con ese abrazo que toda mi vida soñaba con tener de protección a falta de figura paterna. Y llegó un momento, Omar, no sé cuántos segundos, minutos pasarían, que yo ya ahogada en llanto levanté mi mirada al cielo y le dije a nuestro Señor, Señor, tú sabes que yo no amo a este hombre, tú sabes que no quiero volver con él, tú sabes que le tengo asco, pero si en tu voluntad está que yo vuelva con él, en este momento yo vuelvo con él. No por amor a Tomás, pero sí por amor a ti y por obediencia a ti. Y en ese momento, Omar, ese fiat mío, que obviamente en nada me comparo con mamita María, pero fue un fiat mío, una obediencia, una sumisión, esa obediencia voluntaria, la que hizo el milagro de milagros en nuestro matrimonio, porque en ese momento la gracia del sacramento se derrama, el asco que yo sentía por Tomás se transformó, Omar,
en un amor que se los prometo, yo no me imaginaba que existía, Omar. Pero fue esa obediencia mía de que no volver por amor y Mm. esos muchas parejas están dejando a un lado eso y no estamos sabiendo amar y estamos poniendo al amor únicamente en el plano del sentimiento y ahí no pertenece. El amor pertenece al plano volitivo, al plano de la voluntad. Y fue lo que sucedió, el milagro sucedió a partir de ese sí de mi parte. Qué palabras tan maravillosas. Entender, ¿no? Que el amor es parte del compromiso del matrimonio, ciertamente, ¿verdad? Esta parte emocional, esta parte pasional, pero que van unidas, ¿no? Con este compromiso, con ese fiat, con esa voluntad. Pero no te quiero dejar fuera de la pregunta, Ivonne, porque lo platicas tan hermoso, ¿no? Y queridos televidentes, no sé ustedes, pero yo estaba imaginándome, ¿verdad? La habitación, el vals, todo esto tan hermoso, ¿verdad? Pero, y los hijos, Ivonne, los hijos en todo esto, tú estabas viviendo estas luchas internas, ¿no? Estas luchas fuertes que, como dices, ¿no? Son palabras fuertes, es decir, o sea, me producías asco, no te querías cerca de mí, era un rechazo total, ¿verdad? Obviamente sabemos de dónde venía esa influencia, sabemos de dónde venía todo esto, pero y en todo este proceso, Ivonne, los hijos para ti, ¿qué significaban? ¿Y cuándo es cuando ellos entran a ser parte de, espera, es que ellos también son parte de esta familia y van a ser parte de esta sanación? Y es importante que ellos sepan que su madre está aquí. Fíjate que los hijos siempre fueron una constante, porque me acuerdo incluso hasta cuando firmamos el famoso divorcio, yo quería solo a mis hijos, a mí no me importaba el child support, el juez que nos dio la sentencia dijo, es la primera vez que yo voy a dar una sentencia donde una mujer renuncia a un child support, o sea, yo quería a mis hijos conmigo, pero estaba engañada creyendo que yo estaba haciendo lo correcto por su bien. Omar, a ver, nos tocaba ir a las diligencias, como se ven en la televisión, con esos jueces, y cada vez que íbamos a esas diligencias a la corte, era una fila de chamaquitos de la edad de mis hijos, vestidos de naranjita, con las argollas en los pies, o sea, y yo decía, a mis hijos nunca les va a pasar eso. Y escuchaba, no, vienen de familias separadas, bla, bla, a mis hijos nunca les va a pasar eso. Mis hijos van a estar bien con terapia. A lo que voy es que mis hijos siempre fueron parte de, pero yo estaba perfectamente engañada, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Por supuesto que el llorar de mis hijos, por supuesto que el preguntarse dónde está Dios. Yo me acuerdo sobre todo cuando Patricio me preguntaba por qué Dios no puede hacer milagro de que ames a mi papá nuevamente. Yo le decía, mi amor, vamos a seguir rezando por un milagro. Y en el fondo de mi corazón yo decía, pero ¿cuál milagro? Si el milagro, yo no quiero volver con él. Pero era tosudez mío, vamos a rezar por un milagro. Porque claro que yo veía el dolor, pero yo misma me convencía, ellos van a estar bien con terapia. Qué Entonces, importante lo que mencionas, sí. Ivonne. Yo misma me convencía. Estamos por unos minutos para terminar. Tomás, quería traerte a la plática y preguntarte, pues una pregunta de hombre a hombre, pero también porque sé que muchos de nuestros televidentes tal vez están pasando por una situación así. Como hombre, como varón, ¿cómo enfrento una situación así para con mis hijos? ¿Qué les digo? ¿Qué necesitan los hijos saber de su padre si desafortunadamente están viviendo una situación? Y el no perder la esperanza, ¿cierto? Claro, la esperanza radica en saber que estás bajo la bendición y el apoyo de nuestro Señor a través del sacramento del matrimonio. Y con nuestros hijos siempre yo tratando de explicarles las circunstancias que estaba viviendo su mamá, de dónde venía todo lo que ella estaba viviendo, tratando de justificarla hasta lo más posible, donde hubo momentos donde no lo pude hacer, pero fue lo peor que pude haber hecho, el hecho de no apoyar y que no vean tus hijos que realmente estás buscando ayudar a tu esposa a sanar es contraproducente. El hablar mal contra ella es no nada más como tu esposa, sino como madre de tus hijos, los hieres en lugar de ayudarlos. Es al contrario, es buscar siempre apoyar y buscar que vean que con la ayuda de Dios todo es posible y que para Él no hay imposibles, como bien lo decíamos. Pero siempre estar de la mano con ellos, buscando darles esa esperanza, buscando que vean esos destellos y que vean, sobre todo con tu ejemplo, que estás luchando, que crees en tu sacramento y estás llevándolo a tu oración y estás viviendo con esa renuncia y ven los cambios en ti ellos también.
Sí, porque es importantísimo también reconocer lo que están ellos viviendo y buscar la forma de cómo entenderlos y ayudarlos a salir de lo que estén viviendo en su momento, ¿verdad? Pero sí es muy, muy, muy difícil. Pues muy importante y qué buen consejo nos dejas, Tomás, ¿no? Predicar con el ejemplo, es decir, que ellos veas que tú estás intentándolo y algo muy importante, ¿no? Pues descubrir también el amor en el otro y no buscar ofender, no tratar, ¿verdad? De presentar a la otra persona como la mala de la película. Ivonne, nos quedan un par de minutitos para terminar, pero la misma pregunta. Para las madres, para las mujeres que de pronto a lo mejor están pasando por esta situación o han pasado por esta situación, un consejo para vivir esto con los hijos, viviendo en la esperanza, pero ¿qué le decimos a los hijos? Miren, a los papás, mamás, nos tiene que quedar muy claro que la figura del cónyuge es sagrada. Los hijos tienen el derecho de tener esa imagen de papá, de mamá, ¿sí? Eventualmente los hijos van a crecer y ellos ya harán sus propias conjeturas, pero por el bien de la salud emocional, por el bien de la salud afectiva, de todo su entorno, a los hijos les conviene estar protegidos de esa manera. Yo no hablo de que se justifique el pecado, ni mucho menos. Pero, a ver, necesitamos comprender, nadie nace malo, todos tenemos actitudes tóxicas porque estamos heridos. Y es a lo que voy, se trata de que traigamos de regreso. Pero fíjense, es bien importante, papá, mamá, al primero que tenemos que traer de regreso, bueno, a nuestro cónyuge, es regresar al otro, pero al corazón de Cristo. De ahí todo se va a dar por añadidura. Sí, Nuestra oración va a hacer milagros y ayudar a nuestros hijos a ver a papá en este caso, sí, como sí. verdaderamente un papá herido, que no es porque sea malo, no es porque nos está dejando porque no nos ama. Eso Ujú. afecta el corazón del hijo. No tienen idea, mamá, no tienen idea que si el papá no me da dinero, entonces el dinero vale más que yo. No metamos esas ideas que solo el enemigo es el único que nada en ese regocijo y es el que va a ganar si no nos ponemos Pues pilas. qué palabras tan importantes, Ivonne. Nos vamos a quedar con estas palabras. Traer a la pareja, traer a los hijos al corazón de Jesús. Ujú. Este mundo en el que vivimos necesita cada vez más que hagamos esto. Quiero darle las gracias a Tomás, a Ivonne, por tan maravilloso testimonio lleno de esperanza, lleno de confianza en Dios. Recuerde, si nos quiere contactar, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.